Buenos días. Hoy es lunes 29 de junio y hoy es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Y antes de entrar a las lecturas, quiero decirles algo sobre este día que muy pocas personas saben. La Iglesia celebra a Pedro y a Pablo juntos, no porque murieran el mismo día. La tradición dice que sí fueron martirizados en Roma con poca diferencia de tiempo, pero la razón más profunda de por qué los celebramos juntos es otra. Son los dos opuestos más perfectos que podían existir, y sin embargo, los dos llegaron exactamente al mismo lugar. Pedro, pescador de Galilea sin educación formal, impulsivo, el que negó 3 veces, el que saltó del bote y se hundió, el que cortó la oreja del soldado sin que nadie se lo pidiera. Pablo, intelectual de Tarso, formado con el mejor rabino de su época, el que perseguía a los cristianos con una eficiencia que aterrorizaba, el que nunca conoció a Jesús en vida. Dos personas que no podían ser más diferentes, y los dos escribieron desde la cárcel, y los dos murieron por lo mismo, y los dos dijeron al final de sus vidas lo mismo con palabras diferentes. Pedro, el Señor me libró. Pablo, he combatido el noble combate. Los dos llegaron a la misma certeza desde caminos completamente opuestos, y esa certeza es exactamente el tema que arrancamos hoy para julio. Vamos a las lecturas. Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la comunidad para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto le caía bien a la gente, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los panes sin levadura. Después de agarrarlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la comunidad oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, amarrado con cadenas. Los centinelas hacían guardia en la puerta de la cárcel. De repente desapareció el ángel del Señor y se iluminó la celda. Le dio un golpe a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Apúrate, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel le dijo: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo. Y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Pedro salió y lo seguía sin acabar de creer que era real lo que el ángel estaba haciendo. Se imaginaba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y caminaron una calle, y de repente el ángel se fue. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé que es verdad que el Señor mandó a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba hacerme». Palabra de Dios. Salmo 33. El Señor me libró de todas mis angustias. Voy a bendecir al Señor en todo momento. Su alabanza siempre está en mi boca. Mi alma se gloria en el Señor. Que los que nada tienen lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis angustias. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Celebremos juntos su nombre. Yo busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todas mis angustias. El Señor me libró de todas mis angustias. Mírenlo y van a quedar radiantes. Su cara no va a quedar avergonzada. El que sufría llamó al Señor. Él lo escuchó y lo salvó de todas sus angustias. El Señor me libró de todas mis angustias. El ángel del Señor rodea a los que lo respetan y los protege. Prueben y vean qué bueno es el Señor. Qué feliz es el que se refugia en Él. El Señor me libró de todas mis angustias. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4. Querido hermano, yo ya estoy a punto de que me ofrezcan como sacrificio y el momento de mi partida está cerca.
He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, y ahora me espera la corona de la justicia que el Señor, el juez justo, me va a dar ese día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su venida. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí el mensaje se proclame completo y lo escucharan todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me va a librar de todo lo malo y me va a salvar llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Evangelio del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Qué bendecido eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni el poder de la muerte va a poder contra ella. Te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Antes de entrar en la reflexión, quiero darles el contexto de dónde ocurre este Evangelio, porque el lugar lo cambia todo. Cesarea de Filipo. Para entender por qué Jesús lleva a sus discípulos ahí, necesitan saber qué era ese lugar para un judío en el siglo I. Cesarea de Filipo era una ciudad completamente pagana, construida por el hijo de Herodes el Grande, en honor al emperador romano. Pero mucho antes de eso, los griegos conocían a ese lugar por algo muy específico. Ahí había una cueva enorme, una abertura en la roca de donde brotaba el río Jordán, y los griegos creían que esa cueva era literalmente la entrada al inframundo. La llamaban la puerta del Hades, el lugar donde empezaba el reino de los muertos. Habían construido templos a Pan, el dios pagano, directamente frente a esa cueva, y el lugar estaba lleno de altares, de imágenes, de cultos a dioses que no eran el Dios de Israel. Para cualquier judío que vivía su fe, Cesarea de Filipo era el lugar más alejado de Dios que podías encontrar en Israel, y el lugar donde el paganismo tenía un templo más evidente, donde la puerta al inframundo estaba literalmente abierta en la roca. Y Jesús llevaba a sus discípulos exactamente ahí. No al templo de Jerusalén, no al monte de Sión, no a ningún lugar sagrado del judaísmo, a la puerta del infierno. Y ahí, frente a esa cueva que representaba todo lo opuesto al Dios de Israel, hace una pregunta, la más importante de todo el Evangelio. ¿Quién dice que soy? Eso no es casualidad, es una provocación intencional. Jesús está diciendo, aquí, en el lugar donde todo el mundo dice que Dios no existe, quiero saber si ustedes saben quién soy yo. Las respuestas que dan los discípulos son significativas. Juan el Bautista, Elías, Jeremías, uno de los profetas. Todas respuestas honorables, todas figuras enormes en la tradición judía. Nadie está diciendo nada malo, están poniendo a Jesús en la mejor compañía posible según lo que conocen. Pero todas son respuestas que colocan a Jesús dentro de lo conocido, dentro de lo que el pueblo judío ya tenía categorizado, dentro del marco de lo que podían entender desde su experiencia anterior. Y Jesús no les pregunta qué dice la gente para criticar las respuestas. Les pregunta para preparar la pregunta que de verdad importa. ¿Y ustedes
¿quién dicen que soy yo? Ustedes, no la gente, no la tradición, no lo que escucharon, ustedes. Y Pedro responde con algo que va mucho más allá de lo que la gente decía. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Pon atención a esas palabras desde su raíz judía, porque en español suenan familiares, pero en el contexto del siglo I son explosivas. Mesías en hebreo es Mesaya, el ungido, no una descripción genérica. En término técnico preciso, para el rey prometido que vendría a restaurar el trono de David, el que Israel llevaba años esperando desde el último rey que cayó en Babilonia, el que los profetas habían anunciado por siglos. Y Pedro no dice, tú eres un Mesías, dice, tú eres el Mesías, con todo el peso de esa espera acumulada por generaciones. Y después añade algo que va más allá incluso de eso, el Hijo del Dios vivo. No el Hijo de Dios como figura poética que los romanos usaban para sus emperadores, el Hijo del Dios vivo, del Dios que le habló a Moisés, del Dios que sacó a Israel de Egipto, del Dios que es, no que fue, que es. Pedro acababa de hacer la declaración más grande que podía hacer un judío del siglo I, y la hizo frente a la puerta del inframundo. Y la respuesta de Jesús es la que quiero que se graben hoy, porque tiene 3 capas que casi nunca se ven juntas. Primera capa: qué bendecido eres, Simón, hijo de Jonás. Por eso no te lo reveló ningún ser humano, sino mi Padre que está en el cielo. Pon atención, Pedro no llegó a esa certeza por su inteligencia, no por sus estudios, no por su experiencia. Eso se lo reveló el Padre. La certeza en Dios no es un logro humano, es un regalo, es revelación, es algo que viene de arriba y aterriza en el corazón de alguien que está dispuesto a recibirlo. Y eso conecta directamente con Julio. La certeza en Dios no se construye con más esfuerzo intelectual. Se recibe cuando el corazón está abierto y cuando las condiciones interiores permiten que la revelación llegue. Segunda capa: tú eres Pedro. Pon atención al cambio de nombre. En la tradición judía, esto es enorme. Cuando Dios cambia el nombre de alguien, no está siendo poético, está declarando un nuevo destino. Abraham se convirtió en Abraham cuando Dios le hizo la promesa del pueblo. Jacob se convirtió en Israel después de luchar toda la noche con el ángel. Simón se convierte en Pedro, Kefá en arameo, roca. El mismo hombre que minutos antes era Simón el pescador impulsivo, el mismo que va a negar a Dios 3 veces, el mismo que se va a hundir cuando intente caminar sobre el agua. Ese hombre recibe un nombre nuevo, una nueva identidad, una nueva misión. Porque la certeza que expresó en ese momento era suficiente para que Dios construyera sobre ella. Tercera capa: te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Y aquí entra la lógica del reino que vamos a trabajar todo julio. Pedro reconoció a Jesús y Jesús inmediatamente le dio autoridad, poder, responsabilidad. Esa es la lógica del reino que aparece una y otra vez en las lecturas. Cuando alguien se alinea con Dios, cuando reconoce quién es Dios con certeza y no solo con teoría, el fruto llega, las llaves llegan, las puertas se abren, no como recompensa mecánica, como consecuencia natural de estar alineado con la fuente de todo el poder. El que reconoce quién es Jesús recibe lo que Jesús tiene para dar, siempre, sin excepción. Y la primera lectura le da a esto una dimensión concreta que es imposible ignorar. Pedro está en la cárcel, encadenado entre 2 soldados, con guardias en las puertas, con Herodes planeando su ejecución. Humanamente no hay salida, y la comunidad ora. El texto dice, la comunidad oraba insistentemente a Dios por él.
no una oración de resignación, no una oración de que si es tu voluntad ya te la dejamos. Una oración insistente, persistente, con convicción. Y en la noche más oscura, en el momento donde todo indica que no hay salida, el ángel llega, se ilumina la celda, las cadenas caen solas, el portón de hierro se abre solo, solo, sin que Pedro lo empujara, sin que el ángel lo abriera con fuerza, se abrió solo. Eso es lo que pasa cuando la certeza en Dios es real y la oración viene desde la certeza. Los portones de hierro se abren solos, y Pedro sale y camina una calle y vuelve en sí y dice algo que es la frase más importante de toda la lectura. Ahora sé que es verdad que el Señor mandó a su ángel para librarme. Ahora sé. No, ahora espero. No, ahora confío en que tal vez. Ahora sé. Esa es la certeza, no la fe ciega que uno no sabe si algo va a pasar o no. La certeza que mira lo que pasó y dice, ahora sé que es verdad. Y Pablo cierra con algo que es el arco completo de una vida entera vivida desde la certeza. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. No dice, sobreviví, no dice, me fue bien, no dice, tuve éxito, dice, guardé la fe, la certeza que recibió en el camino a Damasco cuando Jesús se le apareció y le preguntó por qué lo perseguía. Esa certeza la guardó, la protegió, la conservó a través de naufragios, cárceles, apedreamientos, traiciones, hambre. Y dice algo más que es la promesa para Julio entero. El Señor estuvo a mi lado. La certeza en Dios no promete que no va a haber tormenta, promete que en la tormenta no vas a estar solo. Y desde esa presencia, todo lo que Pablo vivió tuvo sentido, todo lo que costó tuvo valor, todo lo que perdió fue reemplazado por algo que no se puede quitar. Y termino con algo que conecta todo y abre el mes de julio. Jesús les presentó a sus discípulos el lugar más pagano de Israel, frente a la puerta del inframundo. ¿Quién dicen que soy? Esa pregunta no tiene fecha de vencimiento. Sigue siendo la pregunta más importante que existe. ¿Quién dices tú que es Jesús? En tu vida concreta, en tus decisiones reales, en lo que haces cuando nadie te está mirando, en lo que eliges cuando tienes miedo, en cómo tratas a las personas que no te pueden dar nada. En ese nivel, ¿quién dices que es? Porque la respuesta a esa pregunta lo cambia todo. Si es una figura histórica admirable, eso produce una cosa. Si es un maestro de sabiduría entre muchos, eso produce otra. Pero si es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, si eso se instala en el corazón no como idea sino como certeza, como lo que orienta todas las decisiones, como la roca sobre la que construyes, eso produce algo completamente diferente. Produce que los portones de hierro se abran solos, produce que las cadenas caigan, produce que el ángel aparezca en la celda más oscura, produce llaves y autoridad y fruto. Esa es la lógica del reino y esa es la lógica que vamos a trabajar todo julio. La frase que te llevas hoy es esta: la certeza en Dios no es una idea que tengo sobre Él, es el reconocimiento que transforma todo lo que soy y todo lo que recibo. Una vez más despacio. La certeza en Dios no es una idea que tengo sobre Él, es el reconocimiento que transforma todo lo que soy y todo lo que recibo. Mañana seguimos. Vamos al martes 30 de junio, el último día del mes, y empezamos a ver cómo la certeza en Dios no es algo que llegas a tener una vez para siempre. Es algo que se prueba, es algo que se fortalece en la prueba, y que cuando pasa la prueba se convierte en algo que nadie te puede quitar. Que tengas un lunes lleno de luz. Sé de luz.